¿Qué tal? ¿Cómo están todos ustedes? Soy Pedro Antonio Cervera Rodríguez, estudiante del Instituto de Investigación y Desarrollo Educativo de Quintana Roo. Actualmente estoy cursando el tercer cuatrimestre del doctorado en Ciencias de la Educación y realizo este podcast como parte de la actividad 8 de la asignatura Innovación en diversos escenarios educativos. Vengo a compartirles una reseña sobre el libro 21 lecciones para el siglo XXI, escrito por el autor Yuval Noah Harari. Para comenzar, les voy a comentar que Yuval Noah Harari es escritor e historiador, profesor de la Universidad Hebrea de Jerusalén. Sus obras más importantes son Sapiens, de animales a dioses, Historia del mañana y 21 lecciones para el siglo XXI. Es especialista en historia medieval y militar. Se doctoró en historia en la Universidad de Oxford en el año de 2002. Sus obras son la concepción de su visión de las cosas, resultado de la combinación de sus orígenes judíos, donde influyó mucho su educación, que le otorgó cierta percepción del mundo. Tiene un fuerte compromiso con la verdad, aprecia profundamente dónde está, puede revelarse, siempre tiene el concepto claro de que como humanos nos podemos equivocar. Esta característica tan especial, aunado a su vasto conocimiento como historiador, lo convierten en una persona capaz de ver y de tener clara la evolución del mundo desde sus orígenes hasta la actualidad. La idea central del libro es el tremendo crecimiento que está teniendo la infotecnología y la biotecnología en nuestra sociedad y que no somos capaces de apreciar el cúmulo de posibilidades futuras que éstas nos van a brindar. Pero esas posibilidades podrían ser realmente catastróficas para el ser humano. Mientras la sociedad actual está preocupada por un futuro en que los robots se apoderan del planeta y nos desplazan, Harari hace hincapié en que, debido al auge de la biotecnología, la élite más poderosa terminará mejorando su salud, sus cuerpos y extendiendo anormalmente su vida, y que debido a la infotecnología, al Big Data, a la utilización de inteligencias artificiales, la automatización será cada vez más elevada y los algoritmos terminarán desplazando a los humanos del trabajo de una forma masiva, a tal grado que gran parte de la humanidad terminará siendo irrelevante. Los poderosos, con vidas largas y una salud a prueba de todo. Ya no se necesitará de la masa trabajadora, porque tendrán inteligencia artificial especializadas y controladas por ellos. Esta visión resulta mucho más objetiva que pensar que robots nos controlarán y que se crearán nuevas castas biológicas. El libro está dividido en 5 partes, donde el autor nos va dilucidando los desafíos a los que tendrá que enfrentarse la humanidad para lograr sobrellevar este auge tecnológico del siglo XXI. Para ello, indaga en la política, en la libertad, en las raíces mismas del origen de los países y las religiones. Inevitablemente toca los temas de Dios, la guerra, la inmigración, el terrorismo, la verdad oculta a nuestros ojos. Explora el comportamiento humano para extrapolar lo que deberíamos hacer frente a los problemas más importantes como lo son el cambio climático, la guerra nuclear y la ya mencionada disrupción tecnológica. Pasando a la primera parte, el desafío tecnológico, cabe mencionar que el autor reflexiona sobre los potenciales y los riesgos de la tecnología. Nos dice que su avance está trayendo cambios importantes que ya están transformando toda nuestra vida. En el primer apartado, denominado la decepción, el final de la historia se ha pospuesto, paradójicamente, aunque la tecnología ha transformado nuestras vidas con diversas facilidades y la paz parecía imperar a principios del siglo XXI, lo cierto es que estamos ante una sociedad sumamente asustada. Harari afirma que esta confusión de ideas
ha permitido el surgimiento de políticos con posiciones extremas. Muchos países que practican el liberalismo están viendo la ascensión de ideas separatistas u odiosas. Estamos delante de una sociedad completamente desilusionada y recelosa, viendo que las redes sociales transforman por completo la difusión del discurso de odio. En el segundo apartado, trabajo. Cuando te hagas mayor, puede que no tengas un empleo. El autor muestra una gran verdad. Nadie sabe cómo será el mercado laboral dentro de 10, 20 o 50 años. Lo que debemos tener en cuenta aquí es que es inútil luchar contra el avance de la tecnología o argumentar que la gente perderá puestos de trabajo. Esto no va a evitar que el proceso siga su marcha. Por el contrario, debemos adoptar la tecnología de manera estratégica, utilizando todo el poder de la inteligencia artificial. En el tercer apartado, libertad. Los macrodatos están observándote. Se relatan muchas razones por las cuales la tecnología, especialmente la inteligencia artificial, se está volviendo cada vez más eficiente. Los algoritmos tienen mucha más información y pueden hacer análisis mucho más eficientes que los humanos. La inteligencia artificial puede hacer mejor las cosas y ahora no hay respuesta humana para esto. En el cuarto apartado, igualdad, quienes poseen datos, poseen el futuro, habla sobre el dominio que las personas o incluso que las naciones enteras ejercen sobre la tecnología y que pueden hacer que el mundo sea cada vez más desigual. Según el autor Yuval Noah Harari, es posible que en el año 2100 tener el poder económico signifique poder invertir en tecnologías que lo harán más talentoso, más inteligente o incluso más fuerte. En este mismo contexto, aquellos que ya viven en una situación de vulnerabilidad económica estarán cada vez más distantes de este proceso y no tendrán estas ventajas tecnológicas. En la tercera parte, esperanza y desesperación, aunque los retos no tienen precedentes y aunque los desacuerdos son enormes, la humanidad puede dar la talla si mantenemos nuestros temores bajo control y somos un poco más humildes respecto a nuestras opiniones. La lección terrorismo, no nos asustemos, comenta que el terrorismo es una forma de control mental de la población. El autor hace una comparativa de las cifras de las víctimas de terrorismo con las víctimas de los accidentes automovilísticos y revela la incoherencia del pánico que ésta induce. ¿Por qué el ser humano no huye horrorizado de los coches a sabienda que más de 1 millón de personas muere cada año en accidentes de autos? Y sí lo hace cuando muchísimos humanos menos son muertos por terroristas. Existe una desproporción asombrosa entre la fuerza real de los terroristas y el miedo que consiguen inspirar, pero ellos son débiles. Si tomamos conciencia de su debilidad, ellos serán aún más débiles, porque su mayor poder radica en el miedo que generan. Harari cree que los estados deben tener una estrategia de 3 tiempos para combatir el terrorismo. 1. Discretas acciones para la destrucción de las redes secretas de los terroristas. 2. Los medios de comunicación deberían evitar la histeria con su modo de comunicar. Y 3. Que cada uno de nosotros nos liberemos de la red psicológica en la que el terrorista nos quiere atrapar. Para Harari, el peligro principal que le permitiría a los terroristas pasar a ser de un peligro imaginario a un peligro realmente desestabilizador sería la posición de armas nucleares. La lección guerra, jamás subestimemos la estupidez humana, hace mención de que la guerra ya no es útil, salvo que entre en juego
la estupidez humana. Hoy se pierde más con las guerras de lo que se gana. Las últimas décadas han sido las más pacíficas de la historia de la humanidad. Antiguamente, ganar una guerra era un símbolo de prosperidad, pero ahora las cosas han cambiado. Hoy las guerras no traen prosperidad, sino miseria, porque actualmente los principales activos económicos consisten en el conocimiento más que en las materias primas. Y hay que decir que el conocimiento no se conquista mediante la guerra. De hecho, tras la Segunda Guerra Mundial, las potencias derrotadas prosperaron como nunca antes. Basta voltear a ver Alemania y Japón. La guerra fue producto del error de pensar que sin nuevas conquistas estaban condenados al estancamiento económico, pero se equivocaron. Por todo esto, las nuevas guerras merecen menos la pena, pero Harari nos advierte de que no debemos subestimar la estupidez humana, como lo demostraron los gobiernos que acudieron a una guerra que los destruyó completamente. Y dado que un detonante de la guerra es el sentimiento de superioridad, recomienda una dosis de humildad. En la lección Humildad, no somos el centro del mundo, la mayoría de la gente suele creer que es el centro del mundo y su cultura el eje de la historia. El autor se ríe de la soberbia de las naciones que creen que sin ellas la humanidad no habría salido de su estado tribal, sumido en la ignorancia y la barbarie. Pero no es así. La historia de la humanidad empezó mucho antes que las culturas actuales y continuará tal vez después de ellas. Harari dice que su pueblo, los judíos, tienen la pretensión de ser un grupo imprescindible para el progreso de la humanidad. Sin embargo, ha reconocido que el judaísmo ha sido menos influyente que el cristianismo o el islam. Por eso insiste en que aspectos tan aparentemente espirituales como la moralidad tienen profundas raíces en la naturaleza previa a la condición humana. Todos los mamíferos, como los lobos, los delfines y los monos, tienen códigos éticos adaptados por la evolución para promover la cooperación grupal. Concluye que el monoteísmo hizo más daño que bien a nuestra humanidad. En la lección, Dios, no tomes el nombre de Dios en vano, comenta que en general la creencia en Dios se fundamenta en la necesidad de darle sentido al mundo, que se presenta como un enigma, un misterio fuera del alcance del entendimiento humano. En casi todas las religiones, el comienzo de la creencia se basa en la aparición de un libro revelado en las manos de un profeta. Aunque las religiones pueden generar amor y paz, también han generado odio y violencia. Se dice que si Dios no existiera, todo estaría permitido. Dios reside, a efectos prácticos, solo en la mente de los creyentes, como ocurre con Alá o Jehová. Para Harari, la moralidad es previa a las religiones, pues no se refiere al seguimiento de sus mandatos, sino al más natural sentido de reducción del sufrimiento, lo que implica cuidar de los propios y respetar la vida y el patrimonio de los ajenos. En definitiva, las religiones no son estrictamente necesarias, pues la moral puede justificar sin acudir a Dios y si es posible vivir sin creer en ningún Dios, pues el laicismo nos puede proporcionar a todos valores necesarios para una vida buena. En la lección Laicismo acepta a tu sombra, comenta que el laico no necesita estar ligado a rituales, templos o mandamientos, pero además su actitud no es de negación, aunque históricamente se le haya vislumbrado así. En realidad el laico tiene una actitud positiva ante el mundo en el que quiere ser productivo y cooperador en evitar el sufrimiento gratuito. No concibe que la modernidad proceda de la revelación de cierto momento determinado de la historia, sino que es una herencia natural para los humanos. Así está consagrado a sus valores de la verdad, compasión, la igualdad, la libertad, el coraje,
la responsabilidad, valores que constituyen el fundamento de la sociedad moderna con bases científicas democráticas, pero una verdad basada en evidencias, una compasión no dictada por un Dios, sino por la empatía de los demás, una igualdad que no distingue entre su vertiente política y su vertiente económica, pues su guía es la compasión, una libertad que haga posible el descubrimiento de la verdad, la investigación y el experimento, un coraje para combatir los sesgos de los regímenes opresivos y para reconocer la propia ignorancia, una responsabilidad que reparta la carga de la asunción de los deberes sociales sin delegarlo en dioses o monarcas. En la parte número 5, la lección de educación, Harari muestra que la capacidad de analizar toda la información disponible en Internet es de fundamental importancia para que los niños se preparen para el futuro. Además, el mundo está cambiando rápidamente y parece que este proceso sucederá cada vez más rápido en los próximos años. Nuestros niños necesitan una gran flexibilidad y la capacidad de adaptarse a los escenarios que creará el mundo. En la lección Significado, comenta que muchos necesitan un gran sentido para todo lo que viven y van a vivir. El camino de la mayoría es escuchar los preceptos de las religiones y los grandes ideales propagados por grupos. Es posible vivir una vida pacífica como religioso, pero estas creencias predican muchas más cadenas y prisiones que cosas que de hecho podemos hacer. Harari dice que lo mejor que puedes hacer es construir tu propio significado para la vida a través del autoconocimiento y de tu propia identidad. Por último, en la lección de meditación, la ayuda a las personas puede entenderse mejor y comprender el contexto y los matices del mundo. Es útil comprender cómo funciona su mente y comprender lo que se debe hacer para que la vida sea significativa para uno mismo. Para concluir, cabe mencionar que esto lo podemos aplicar en nuestra vida cotidiana, primeramente, no desesperándonos por las narrativas terroristas y de guerra, ya que causar miedo es lo que quieren los grupos radicales. Debemos aceptar que no lo sabemos todo y debemos tener una mente abierta para recibir la nueva información. Hay que tratar de escapar de las noticias falsas, analizando todo lo que se lee y todo lo que se ve. No tratemos de llenar de información a nuestros seres cercanos como nuestros hijos. Google ya puede responder cualquier cosa. En cambio, hay que enseñarles a cómo deben interpretar esta información. Para comprender el mundo, es necesario que aprendamos a meditar. Y por último, la flexibilidad y capacidad de adaptación a los diferentes contextos será la diferencia que como profesionales podemos tener en las próximas décadas.